Hay dolores que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, pero hay otros que se quedan demasiado tiempo y terminan destruyéndonos lentamente. El problema es que muchas veces aprendemos a convivir con el sufrimiento como si fuera parte normal de la vida. Nos acostumbramos a cargar heridas, decepciones, traiciones y recuerdos que pesan tanto en el alma que terminamos caminando cansados, incluso cuando apenas comienza el día. Hay personas que llevan años fingiendo que están bien. Sonríen frente a los demás, ayudan a todos, siguen trabajando, siguen luchando, pero por dentro están agotadas. Porque existe un tipo de dolor que no se ve físicamente, pero consume el corazón poco a poco. Es ese dolor silencioso que aparece cuando recuerdas lo que te hicieron, cuando piensas en quien te falló, cuando vuelves mentalmente a momentos que ya pasaron, pero siguen vivos dentro de ti. Y lo más triste es que muchas veces seguimos cargando ese dolor, porque creemos que soltarlo significa olvidar. Pensamos que dejar ir una herida es como decir que no importó, pero no es así. Lo que te pasó sí importó, lo que sufriste fue real, las lágrimas fueron reales, las noches difíciles fueron reales. Pero eso no significa que debas vivir esclavo de ese sufrimiento toda la vida. Hay dolores que no debes seguir cargando porque ya cumplieron su propósito. Ya te enseñaron lo que tenían que enseñarte, ya te hicieron más fuerte, más consciente, más maduro. ¿Seguir abrazándolos no te hará más sabio? Solamente te hará más cansado. A veces el dolor viene disfrazado de recuerdos. Escuchas una canción y vuelves a sentir la tristeza. Pasas por un lugar y el corazón se aprieta. Lees un mensaje viejo y todo vuelve otra vez. Y aunque ha pasado tiempo, sigues atrapado emocionalmente en una historia que ya terminó. Mientras tanto, la vida sigue avanzando, pero tú te quedas detenido en un capítulo que ya no existe. Debes entender algo importante. No puedes construir una nueva vida mientras sigues aferrado a aquello que te destruyó. No puedes sanar si todos los días vuelves a abrir la misma herida. Hay personas que no avanzan porque se enamoraron de su tristeza. Convirtieron el dolor en parte de su identidad. Ya no saben quiénes son sin sufrimiento. Pero tú no naciste para vivir roto. No naciste para pasar cada noche pensando en quien no te valoró. No naciste para cargar culpas que ni siquiera te pertenecen. No naciste para vivir mendigando amor, respeto o atención. Hay cargas emocionales que debes aprender a soltar porque están destruyendo tu paz. El resentimiento, por ejemplo, es uno de los pesos más peligrosos que existen. Muchas personas creen que guardar rencor les da poder, pero en realidad el rencor encadena el alma. Mientras tú sigues sufriendo por lo que alguien te hizo, la otra persona probablemente ya siguió adelante. Y ahí estás tú, cargando un dolor que cada día te roba más energía. También hay personas que cargan el dolor de sentirse insuficientes. Tal vez alguien te hizo creer que no eras capaz, que no eras importante, que no eras suficiente. Y aunque esa persona ya no esté en tu vida, sus palabras siguen viviendo dentro de tu mente. Cada vez que quieres avanzar, aparece esa voz diciéndote que no puedes. Y sin darte cuenta, sigues cargando heridas que alguien más dejó dentro de ti. Pero escucha esto con atención. No tienes que seguir viviendo definido por lo que te hicieron. Tu pasado no tiene derecho a decidir tu futuro. Sí, te rompieron. Sí, te decepcionaron. Sí, lloraste muchísimo. Pero eso no significa que tu vida terminó ahí. El dolor no puede convertirse en el centro de tu existencia. Hay momentos donde debes sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿cuánto más voy a cargar esto? Porque mientras sigues abrazando heridas viejas, tu corazón no tiene espacio para cosas nuevas. La paz no puede entrar en una mente llena de resentimiento. La felicidad no puede crecer en un alma que vive atrapada en el ayer, y sé que soltar no es fácil. Nadie dijo que lo sería. Hay heridas profundas que toman tiempo.
Hay pérdidas que dejan vacíos enormes. Hay despedidas que parten el alma. Pero incluso así, llega un momento donde debes elegir entre seguir sobreviviendo o comenzar a vivir de verdad. La vida pesa demasiado cuando cargas emociones que debiste dejar atrás hace tiempo. Por eso hay personas agotadas aunque duerman 8 horas. Porque el cansancio emocional también destruye, también consume, también rompe lentamente. A veces necesitas llorar todo lo que no lloraste. Necesitas aceptar lo que pasó. Necesitas dejar de preguntarte por qué y empezar a preguntarte para qué. Porque incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarte en alguien más fuerte y más consciente. Pero esa transformación solo ocurre cuando decides dejar de cargar aquello que ya no puedes cambiar. Hoy quiero que entiendas algo desde el corazón. Mereces vivir en paz. Mereces despertar sin ansiedad. Mereces respirar tranquilo. Mereces una vida donde el dolor no tenga siempre la última palabra. No sigas cargando culpas ajenas. No sigas cargando relaciones que te destruyen. No sigas cargando recuerdos que solamente te hacen sufrir. No sigas cargando tristeza que ya agotó tu alma. Hay dolores que debes enfrentar, aprender y finalmente dejar ir. Porque si no los sueltas, terminarán hundiéndote lentamente. Y tú no viniste a este mundo para hundirte. Viniste para sanar, crecer y volver a empezar las veces que sean necesarias. Aferrarte al dolor es como intentar caminar hacia adelante mientras cargas cadenas en los pies. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres sentir paz? ¿Quieres volver a sonreír? Pero algo dentro de ti siempre te jala hacia atrás. Y muchas veces no es el pasado el que te detiene, eres tú aferrándote a aquello que ya terminó. Hay personas que llevan años viviendo emocionalmente en el mismo momento que las rompió. Tal vez fue una traición, un abandono, una pérdida o una decepción muy profunda. El tiempo siguió avanzando. Las estaciones cambiaron, la vida continuó para todos, pero dentro de ellas el reloj se quedó detenido en el instante exacto donde el corazón se hizo pedazos. Aunque intentan seguir adelante, el dolor sigue controlando cada decisión. Desconfían de todos porque alguien las lastimó. Tienen miedo de amar porque una vez terminaron destruidas. Ya no se permiten soñar porque el pasado les enseñó a esperar decepciones. Poco a poco el dolor se convierte en una prisión invisible. Lo más peligroso es que muchas veces uno se acostumbra a vivir triste. Te acostumbras tanto a cargar heridas que empiezas a pensar que sufrir es normal. Sonríes frente a los demás, haces tus responsabilidades, continúas con tu rutina, pero por dentro sigues roto. Y mientras más tiempo abrazas ese sufrimiento, más difícil se vuelve salir de él. El dolor tiene la capacidad de cambiar la manera en que ves la vida. Cuando alguien te hiere profundamente, comienzas a mirar todo desde la desconfianza. El corazón se endurece, la mente se llena de pensamientos negativos. Empiezas a creer que nadie puede amarte de verdad, que nada bueno dura, que siempre terminarás perdiendo. Pero vivir así no es vivir, es solamente sobrevivir. Hay gente que pierde años enteros llorando por personas que ya siguieron adelante. Personas que continúan esperando disculpas que probablemente nunca llegarán. Personas que repiten en su mente una y otra vez conversaciones, errores y recuerdos que ya no pueden cambiar y, mientras viven atrapadas en lo que pasó, dejan escapar todo lo bueno que todavía podría llegar. Porque cuando tu corazón está lleno de dolor, no tiene espacio para nuevas oportunidades. La paz no puede entrar en un alma que sigue alimentando resentimientos. El amor no puede florecer donde todavía viven heridas abiertas. Debes entender algo importante. Recordar constantemente aquello que te hizo daño no cambia el pasado, solamente destruye tu presente. Muchas personas creen que aferrarse al dolor es una forma de no olvidar. Piensan que si dejan de sufrir, entonces aquello que vivieron ya no tuvo importancia.
Pero no necesitas seguir roto para demostrar que algo te dolió. Lo que pasó fue real. Las heridas existieron. El sufrimiento fue verdadero. Pero eso no significa que debas convertir ese dolor en tu hogar permanente. Hay heridas que deben sanar, no quedarse abiertas toda la vida. A veces el dolor también se convierte en una excusa para no avanzar. Porque avanzar da miedo, sanar da miedo, empezar de nuevo da miedo. Es más fácil quedarse atrapado en la tristeza conocida que arriesgarse a construir una vida diferente. Y aunque eso parezca extraño, muchas personas prefieren permanecer en el sufrimiento porque ya se acostumbraron a él. Pero tú no naciste para vivir atrapado en el ayer. La vida sigue moviéndose aunque tú te detengas. Cada día que pasas abrazando resentimientos es un día que no vuelve. Cada noche que pasas reviviendo heridas es una noche que le estás regalando al dolor. Y llega un momento donde debes decidir si quieres seguir alimentando lo que te destruye o comenzar a alimentar lo que puede sanarte. Porque sí, sanar toma tiempo. Nadie sana de la noche a la mañana. Hay heridas profundas que necesitan paciencia, lágrimas y mucho valor. Pero sanar comienza cuando aceptas que no puedes seguir viviendo atado a aquello que te rompió. No puedes avanzar si sigues mirando constantemente hacia atrás. Imagínate intentando conducir un auto mirando únicamente el espejo retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. Lo mismo ocurre con la vida. El pasado puede enseñarte, pero no puede convertirse en el lugar donde decides quedarte para siempre. Hay personas que siguen cargando culpas por errores que cometieron hace años. Se castigan diariamente por decisiones que ya no pueden cambiar. Y mientras más se culpan, más se destruyen emocionalmente. Pero vivir castigándote no cambiará el pasado, solamente te impedirá construir un futuro mejor. También hay quienes cargan el dolor de haber amado demasiado a alguien que no supo valorarlos. Y aunque esa persona ya se fue, siguen viviendo emocionalmente para ella. Todo les recuerda esa historia, todo les duele, todo les pesa. Pero debes comprender algo. Aferrarte a quien te rompió no hará que regrese convertido en alguien mejor. Solo hará que tú sigas perdiéndote a ti mismo. El dolor prolongado consume la energía, roba la esperanza y apaga la ilusión de vivir. Poco a poco comienzas a sentirte vacío, ya no disfrutas las cosas simples, ya no sueñas igual, ya no confías igual. Y sin darte cuenta, el sufrimiento comienza a definir quién eres, pero tú eres mucho más que tus heridas, eres mucho más que aquello que te pasó, mucho más que tus decepciones, mucho más que tus pérdidas, mucho más que las personas que no supieron amarte. Tu historia no termina en el capítulo donde te rompieron. Hay una vida esperándote después del dolor, pero para encontrarla necesitas soltar el peso que llevas cargando. Necesitas entender que sanar no significa olvidar, significa dejar de permitir que el pasado siga controlando tu presente. Y aunque hoy te cueste creerlo, llegará un día donde mirarás atrás y entenderás que dejar ir fue lo que finalmente te permitió volver a vivir. Soltar también es un acto de amor propio, porque llega un momento en la vida donde seguir aguantando ya no te hace fuerte, solamente te destruye lentamente. Nos enseñaron a luchar por todo, a no rendirnos, a insistir, a quedarnos incluso cuando el alma ya está agotada. Pero pocas veces alguien nos enseñó que también existe valentía en alejarnos de aquello que nos rompe. Hay personas que pasan años enteros tratando de salvar relaciones que las están destruyendo. Se esfuerzan, perdonan, esperan cambios, soportan faltas de respeto, silencios, indiferencia y decepciones constantes. Y todo porque creen que amar significa aguantarlo todo. Pero no. Amar no debería doler todos los días. Amar no debería apagar tu paz, ni hacerte perder tu valor. El amor propio comienza el día que entiendes que tú también mereces tranquilidad, mereces descanso emocional,
Mereces relaciones donde no tengas que mendigar cariño, atención o respeto. Muchas veces, para recuperar esa paz, necesitas soltar. Soltar no siempre significa dejar de amar a alguien. A veces significa dejar de destruirte intentando conservar algo que ya dejó de hacerte bien. Porque puedes amar profundamente a una persona y aún así reconocer que su presencia está dañando tu vida. Eso es lo difícil, porque hay despedidas donde todavía existen sentimientos. Hay personas que siguen ocupando un espacio en tu corazón, pero ya no pueden seguir ocupando un espacio en tu vida. Y aceptar eso duele muchísimo. Duele darte cuenta de que alguien por quien habrías dado todo nunca hizo lo mismo por ti. Duele aceptar que esperaste cambios que jamás llegaron. Duele mirar atrás y descubrir cuánto te fuiste perdiendo por intentar salvar a otros mientras tú te hundías lentamente. Pero llega un punto donde debes dejar de abandonarte a ti mismo para que otros se queden. El amor propio no es egoísmo. Egoísmo es usar a las personas, manipularlas, herirlas y esperar que sigan ahí soportándolo todo. Elegirte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia emocional. Porque si tú no cuidas tu corazón, nadie lo hará por ti. Hay personas que viven tan acostumbradas al dolor que ya no saben cómo se siente la paz. Confunden intensidad con amor. Confunden sufrimiento con compromiso. Creen que amar significa llorar constantemente, vivir con ansiedad o sentir miedo de perder a alguien todos los días. Pero el verdadero amor no te destruye. El verdadero amor no te hace sentir insuficiente. El verdadero amor no juega con tus emociones ni te obliga a rogar por migajas de cariño. Y cuando entiendes eso, empiezas a comprender que soltar también puede ser una de las decisiones más sanas de tu vida. A veces el amor propio se ve como una despedida dolorosa, como bloquear a quien todavía extrañas, como alejarte de lugares que te lastiman, cómo poner límites aunque otros se enojen, cómo decir, ya no puedo más, aunque el corazón todavía tenga sentimientos. Porque hay momentos donde seguir ahí sería traicionarte a ti mismo. Y el problema es que muchas personas tienen miedo de soltarse, porque creen que nunca volverán a encontrar amor, felicidad o conexión. Entonces prefieren quedarse en lugares donde sufren antes que enfrentar la soledad temporal. Pero escucha esto con atención. La soledad jamás será tan destructiva como permanecer donde constantemente pierdes tu paz. A veces estar solo sana más que seguir mal acompañado. Hay personas que perdieron su esencia intentando ser suficientes para alguien más. Dejaron de hacer cosas que amaban, dejaron de sonreír igual, dejaron de sentirse libres. Todo por conservar una relación, una amistad o una conexión que lentamente les iba apagando el alma. Eso no es amor, eso es desgaste emocional. El amor propio también significa reconocer cuando algo terminó, aunque te duela aceptarlo. Significa entender que no puedes obligar a nadie a valorarte, no puedes mendigar reciprocidad, no puedes salvar a quien no quiere cambiar. Hay batallas que no debes seguir peleando porque mientras luchas por mantener ciertas personas en tu vida, te estás perdiendo a ti mismo. Y nadie merece ese nivel de sacrificio. Mira cuántas veces te rompiste intentando hacer felices a otros. Cuántas veces callaste lo que sentías para evitar conflictos. Cuántas veces soportaste cosas que en el fondo sabías que no merecías. Poco a poco fuiste dejando pedazos de ti en lugares donde jamás supieron apreciarte. Por eso soltar es tan importante. Porque te devuelve la dignidad que habías perdido intentando quedarte donde ya no eras feliz. Sí, al principio duele muchísimo. Claro que duele. Las despedidas nunca son fáciles cuando hubo sentimientos reales. Hay noches donde vas a querer regresar. Habrá momentos donde el vacío parecerá enorme. Pero también llegará un día donde despertarás y sentirás algo que hacía mucho tiempo habías perdido, tranquilidad, y entenderás que tu paz valía más
que cualquier apego. Porque el amor propio no siempre se siente bonito al comienzo. A veces se siente como una ruptura interna, como tomar decisiones difíciles, como llorar mientras te alejas de aquello que todavía amas. Pero con el tiempo descubres que era necesario. Los árboles no florecen cargando ramas secas. Y tú tampoco podrás crecer mientras sigas aferrado a aquello que consume tu energía y rompe tu corazón. Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte, no para quedarse para siempre. Y aunque algunas despedidas duelan profundamente, no todas las pérdidas son fracasos. Algunas pérdidas son liberaciones. Soltar te permite volver a encontrarte contigo mismo, volver a escuchar tu voz, volver a respirar sin ansiedad, volver a dormir tranquilo, volver a sentir que tu vida no depende emocionalmente de alguien más. Y ese es uno de los actos de amor más grandes que puedes darte. Elegir tu bienestar aunque te cueste lágrimas, porque al final el verdadero amor propio empieza cuando decides dejar de perseguir aquello que constantemente te lastima, cuando entiendes que mereces algo mejor, cuando comprendes que no necesitas destruirte para demostrarle amor a nadie. El día que finalmente aprendas a soltarte de todo aquello que te rompe el alma, comenzarás a descubrir una versión de ti mucho más fuerte, más libre y mucho más en paz. Muchas veces le pedimos a Dios cambios grandes para nuestra vida, pero seguimos aferrados a las mismas personas, los mismos hábitos y los mismos lugares que nos están destruyendo. Queremos nuevas bendiciones, pero no queremos dejar atrás aquello que ya cumplió su tiempo. Y ahí es donde comienza una de las luchas más difíciles del corazón humano. Aprender a soltar cuando Dios sabe que algo ya no nos hace bien. Porque seamos sinceros, nadie quiere perder lo que ama. Nadie quiere despedirse de aquello que imaginó para siempre. Nadie quiere aceptar que ciertos ciclos terminaron. Pero Dios muchas veces trabaja precisamente en esos finales que no entendemos. Él ve cosas que nosotros no vemos. Él conoce caminos que todavía no hemos recorrido. Él sabe qué personas vienen a construirnos y cuáles vienen a destruir nuestra paz. Y aunque nos duela aceptarlo, hay momentos donde Dios te pide soltar porque quedarse sería más peligroso que perder. El problema es que nosotros solemos aferrarnos demasiado. Nos aferramos a relaciones que ya no tienen amor verdadero. Nos aferramos a personas que constantemente nos hieren. Nos aferramos a sueños que ya no encajan con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y mientras seguimos agarrando aquello que se está cayendo, no dejamos espacio para recibir lo nuevo que Dios quiere poner en nuestras manos. A veces oras pidiendo paz, pero sigues alimentando el caos. Pudes felicidad, pero sigues regresando a lo que te rompe. Pudés sanidad, pero continúas abriendo heridas que Dios ya quería cerrar. Aunque Dios te ama profundamente, hay puertas que Él no puede mantener abiertas porque terminarían destruyendo tu vida emocional, mental y espiritual. Muchas veces confundimos las despedidas con castigos, cuando en realidad algunas despedidas son protección divina. Hay relaciones que terminan porque Dios escuchó conversaciones que tú nunca escuchaste. Hay caminos que se cierran porque Dios sabe el dolor que habría más adelante si continuaras por ahí. Hay personas que se alejan porque no estaban destinadas a acompañarte hacia el futuro que Él preparó para ti. Pero cuando estamos heridos, no lo entendemos así. Solo vemos la pérdida, solo sentimos el vacío, solo pensamos en lo mucho que duele. Y sí, hay finales que parten el alma, hay despedidas que dejan noches enteras de lágrimas, hay silencios que pesan muchísimo. Pero incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando aunque no puedas verlo. A veces Él tiene que quitar algo de tus manos porque sabe que sigue sosteniendo aquello que lentamente te está destruyendo. Y aunque al principio luches por recuperarlo, con el tiempo descubres que perderlo
fue lo que finalmente salvó tu paz. Mira cuántas veces insististe en algo que claramente te hacía daño. ¿Cuántas veces rogaste para que una persona cambiara? ¿Cuántas veces volviste a lugares donde tu corazón siempre terminaba roto? Y aún así, Dios seguía mostrándote señales, seguía cerrando caminos, seguía intentando protegerte de aquello que tú no querías soltar, porque hay bendiciones que nunca llegarán mientras sigas abrazando lo que te limita. Imagínate intentando recibir algo nuevo con las manos llenas de cosas viejas. Es imposible. Para recibir ciertas bendiciones, primero necesitas vaciarte de aquello que ya no pertenece a tu vida. Y esto no solo aplica a personas, también aplica a pensamientos, miedos, resentimientos y culpas que llevas cargando desde hace años. Hay gente que quiere avanzar, pero sigue viviendo emocionalmente en el pasado. Y mientras el corazón permanece atrapado en heridas viejas, es muy difícil escuchar claramente la dirección que Dios quiere mostrar. Dios muchas veces trabaja en silencio. Mientras tú lloras una pérdida, Él ya está preparando algo mucho mejor adelante. Mientras tú piensas que todo terminó, Él apenas está comenzando a construir una nueva etapa para tu vida. Pero para llegar a ella, necesitas confiar, y confiar en Dios no siempre significa entender todo lo que ocurre. A veces confiar significa caminar aun cuando no tienes respuestas. Significa aceptar que aunque hoy no comprendas ciertas despedidas, algún día entenderás por qué tenían que suceder. Hay personas que después de años descubren que aquello que tanto lloraron era exactamente lo que les impedía crecer. Relaciones que drenaban su energía, amistades falsas, lugares donde jamás podían ser ellos mismos, situaciones que lentamente apagaban su alegría y su fe. Cuando finalmente logran soltar, sienten algo que hacía mucho tiempo no sentían: libertad. Porque Dios no quiere verte viviendo esclavo del dolor. No quiere verte mendigando amor donde solo recibes indiferencia. No quiere verte atrapado en ambientes que destruyen tu paz. Él quiere verte pleno, fuerte, sano emocionalmente y capaz de vivir con propósito. Pero para eso, muchas veces necesitas tener el valor de dejar atrás aquello que ya terminó. No todo lo que pierdes es una derrota. No toda despedida significa fracaso. No toda puerta cerrada es un rechazo. Algunas puertas se cierran porque Dios sabe que detrás de ellas solo había sufrimiento. Y aunque hoy estés atravesando un momento difícil, quiero que recuerdes esto: Dios jamás te quita algo sin un propósito. Tal vez ahora no lo entiendas. Tal vez hoy el dolor sea demasiado fuerte. Tal vez todavía estés preguntándote por qué ocurrió todo así. Pero el tiempo muchas veces revela lo que el corazón herido no puede comprender en el momento. Hay bendiciones que solo llegan después de aprender a soltar. Hay paz que solo aparece cuando decides dejar ir aquello que te estaba destruyendo. Hay nuevos comienzos esperando del otro lado de la despedida que tanto miedo te daba. Por eso no tengas miedo de confiar en Dios, incluso cuando el camino cambie inesperadamente. A veces Él elimina a ciertas personas, situaciones y etapas, no para lastimarte, sino para salvarte de algo que tú todavía no podías ver. Y un día mirarás hacia atrás y entenderás que aquello que tanto te dolió perder fue exactamente lo que abrió espacio para las bendiciones que terminaron transformando tu vida. Hay personas que pierden completamente su tranquilidad intentando conservar relaciones que ya les están destruyendo el alma. Personas que viven con ansiedad constante, miedo, inseguridad y agotamiento emocional solamente porque no quieren soltar a alguien. Y aunque el corazón les grita que algo no está bien, siguen quedándose por costumbre, por miedo a la soledad o por el simple deseo de no perder aquello a lo que se aferraron durante tanto tiempo. Pero llega un momento en la vida donde debes entender algo fundamental. Tu paz vale más que cualquier relación o apego.
Porque cuando pierdes tu paz, poco a poco comienzas a perderte a ti mismo. Ya no duermes tranquilo, ya no sonríes igual. Tu mente vive cansada, pensando demasiado, preocupándose demasiado, sufriendo demasiado. Empiezas a sentir que tu energía desaparece lentamente y que cada día pesa más emocionalmente. Y lo más triste es que muchas veces hacemos todo eso por personas que ni siquiera valoran lo que estamos sacrificando por ellas. Hay relaciones que no construyen, solamente consumen. Personas que llegan a tu vida para llenarte de dudas, inseguridades y heridas. Personas que juegan con tus emociones, que aparecen y desaparecen cuando quieren, que solamente te buscan cuando necesitan algo, pero nunca están cuando tú más las necesitas. Y aún así muchas veces seguimos ahí, aguantando, esperando cambios, convenciéndonos de que algún día todo será diferente, pero la paz no puede existir donde hay sufrimiento constante. No puedes vivir tranquilo al lado de alguien que todos los días te hace sentir insuficiente. No puedes sanar en un lugar donde continuamente te rompen emocionalmente. No puedes crecer rodeado de personas que drenan tu energía y apagan tu felicidad. La paz mental es uno de los regalos más valiosos que puedes tener y sin embargo hay gente dispuesta a sacrificarla solamente por no quedarse sola. Pero escucha esto con atención. Es mejor una soledad temporal que una compañía que destruye tu alma lentamente. Hay personas que se acostumbran tanto al caos emocional que ya no saben cómo se siente la tranquilidad. Confunden amor con sufrimiento, confunden intensidad con dependencia. Creen que amar significa soportar todo, incluso aquello que les está quitando las ganas de vivir. Pero el verdadero amor no te roba la paz. El verdadero amor no te obliga a vivir con miedo. El verdadero amor no te hace sentir agotado emocionalmente todos los días y cuando alguien realmente te ama, no disfruta verte roto. Muchas veces el apego emocional nos hace quedarnos en lugares donde el corazón vive sufriendo, porque el apego crea miedo, miedo de perder, miedo de empezar de nuevo, miedo de no encontrar a nadie más. Y por ese miedo terminamos tolerando cosas que jamás deberíamos aceptar. Aceptamos indiferencia, aceptamos mentiras, aceptamos humillaciones, aceptamos migajas de amor y poco a poco dejamos de reconocernos frente al espejo, porque cada vez que eliges quedarte donde tu paz se destruye, una parte de ti comienza a apagarse. Tu autoestima baja, tu seguridad desaparece, tu felicidad depende completamente de cómo otra persona te trate. Y eso es demasiado peligroso. Nadie debería tener tanto poder sobre tu estabilidad emocional. Tu paz no puede depender de si alguien te responde un mensaje. Tu valor no puede depender de la atención que recibes de otros. Tu felicidad no puede depender de alguien que constantemente juega con tus emociones. Hay personas que pasan años intentando ser suficientes para quienes nunca sabrán valorar lo que tienen. Se esfuerzan, cambian, sacrifican cosas importantes, perdonan demasiado y soportan heridas profundas esperando recibir el amor que merecen. Pero el problema es que algunas personas simplemente no saben amar correctamente. No importa cuánto entregues, nunca podrás llenar vacíos que pertenecen a otros. A veces la decisión más difícil y más sana es alejarte, aunque duela. Aunque todavía existan sentimientos, aunque el corazón quiera quedarse, porque hay momentos donde continuar ahí sería traicionarte a ti mismo. Debes aprender que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Algunas llegan solamente para enseñarte algo, para ayudarte a crecer, para mostrarte lo que no mereces, para enseñarte el valor de poner límites y elegirte a ti mismo. Y aunque ciertas despedidas duelan muchísimo, algunas son necesarias para recuperar la tranquilidad que habías perdido. Hay personas que después de terminar relaciones tóxicas sienten algo extraño al principio, silencio.
Ya no hay discusiones constantes, ya no hay ansiedad, ya no hay miedo de decepcionar a alguien. Y poco a poco descubren que eso que sentían era paz. Una paz que habían olvidado porque llevaban demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente, porque vivir en paz cambia todo. Duermes mejor, piensas con claridad, vuelves a disfrutar cosas simples, tu corazón deja de vivir en alerta constante, recuperas energía, recuperas confianza, recuperas vida. Y entiendes que ninguna relación vale más que tu estabilidad emocional. A veces creemos que perder a alguien será el fin del mundo. Pero lo verdaderamente peligroso es perderte a ti mismo, intentando conservar a quien constantemente te hiere. No sigas mendigando amor donde solamente recibes dolor. No sigas luchando por personas que no luchan por ti. No sigas sacrificando tu bienestar para mantener vínculos que te destruyen. Tu paz tiene valor. Tu salud emocional tiene valor. Tu tranquilidad tiene valor y debes protegerlas. Aunque eso implique tomar decisiones difíciles. Sí, habrá momentos donde extrañarás a ciertas personas. Habrá noches donde el apego intentará convencerte de regresar. Pero recuerda por qué te alejaste. Recuerda cómo te sentías cuando estabas ahí. Recuerda todas las veces que lloraste en silencio, intentando sostener algo que solamente te agotaba. No confundas costumbre con amor. No confundas dependencia con conexión. No confundas miedo a perder con amor verdadero. Porque el amor sano no destruye tu calma. El amor sano no te obliga a vivir roto emocionalmente. El amor sano te hace sentir seguro, respetado y valorado. Y si para mantener una relación necesitas perder tu dignidad, tu estabilidad emocional o tu paz mental, entonces el precio es demasiado alto. Al final de todo, comprenderás que una de las decisiones más importantes de la vida es aprender a proteger tu paz. Porque cuando tienes paz interior, comienzas a recuperar partes de ti que el sufrimiento había apagado. Y créeme, el día que finalmente pongas tu tranquilidad por encima de cualquier apego, empezarás a sentir una libertad que hace muchísimo tiempo habías olvidado. Muchas personas creen que cuando algo termina, la vida también termina con ello. Creen que después de una despedida ya no queda nada más. Que después de perder a alguien importante jamás volverán a sentirse completos. Y por eso se aferran tanto a lo que se fue, aunque les esté destruyendo el alma. Porque el ser humano le tiene miedo a los finales. Le tiene miedo al vacío, a lo desconocido, al silencio que queda después de cerrar una etapa. Pero lo que muchas veces no entendemos es que algunos finales no llegan para destruirnos. Llegan para transformarnos. Soltar no es el final de tu vida. Soltar es el comienzo de una nueva versión de ti mismo. Sí, al principio duele muchísimo. Nadie puede negar eso. Hay despedidas que dejan el corazón temblando. Hay pérdidas que te cambian para siempre. Hay momentos donde sientes que todo se derrumba y que ya no sabes cómo seguir adelante. Pero incluso en medio de ese dolor, algo nuevo comienza a nacer dentro de ti. Porque las personas más fuertes no son las que nunca sufrieron. Son las que aprendieron a levantarse después de haber sido destruidas emocionalmente. Son aquellas que, aún con miedo, decidieron continuar. Y tú también puedes hacerlo. A veces Dios, la vida o el destino te obligan a soltar cosas que jamás habrías dejado por voluntad propia. Personas que amabas profundamente, sueños que imaginabas para siempre, etapas que pensabas que nunca terminarían. Y cuando eso ocurre, sientes que una parte de ti se rompe. Pero muchas veces esa ruptura era necesaria para que pudieras convertirte en alguien diferente. Hay versiones de ti que no pueden crecer mientras sigas viviendo aferrado al pasado. Porque mientras sostienes aquello que ya terminó, también estás deteniendo todo lo nuevo que quiere llegar a tu vida. Imagínate intentando avanzar cargando piedras enormes en la espalda. Llegará un momento donde el peso será insoportable.
Eso mismo ocurre emocionalmente. Hay recuerdos, relaciones y heridas que terminan agotando completamente tu energía. Y aunque una parte de ti quiera seguir sosteniéndolas, tu alma ya no puede más. Por eso soltar no siempre es perder. A veces soltar es salvarte. Salvarte de continuar en lugares donde ya no eras feliz. Salvarte de relaciones que apagaban tu luz. Salvarte de seguir viviendo atrapado en un dolor que no te dejaba avanzar. Y aunque hoy no lo entiendas completamente, llegará un día donde mirarás atrás y agradecerás haber tenido el valor de dejar ir. Porque muchas veces las mejores etapas de la vida comienzan después de los momentos más dolorosos. Hay personas que descubrieron su verdadero valor después de una traición. Personas que encontraron paz después de una despedida. Personas que comenzaron a amarse de verdad después de perder aquello que creían indispensable para ser felices. Y eso ocurre porque el dolor también despierta, te obliga a conocerte, te obliga a reconstruirte, te obliga a descubrir una fuerza que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Cuando todo parece romperse, también comienzas a darte cuenta de quién eres realmente. Descubres cuánto puedes soportar, descubres que puedes sobrevivir incluso a los días más oscuros. Descubres que aunque lloraste muchísimo, sigues aquí y eso ya demuestra tu fortaleza. Hay personas que después de soltar finalmente vuelven a respirar tranquilas, recuperan sueños olvidados, recuperan su energía, recuperan partes de sí mismas que habían perdido intentando sostener algo que ya estaba roto, porque aferrarte a lo que terminó no detiene el dolor, solamente prolonga el sufrimiento. Hay momentos donde debes aceptar que ciertos capítulos ya cumplieron su propósito, y aunque el corazón quiera quedarse ahí para siempre, la vida te está pidiendo avanzar. Avanzar da miedo, claro que sí. Empezar de nuevo siempre da miedo, porque nadie sabe exactamente qué ocurrirá después. Pero también hay algo hermoso en los nuevos comienzos. La posibilidad de reconstruirte de una manera mucho más fuerte y más consciente. Tal vez hoy sientes que perdiste demasiado. Tal vez hay noches donde todavía lloras en silencio. Tal vez sigues preguntándote por qué las cosas tuvieron que terminar así. Pero incluso en medio de todas esas preguntas, la vida sigue abriéndote caminos y no puedes verlos porque todavía estás mirando hacia atrás. El pasado no puede convertirse en el lugar donde decidas vivir para siempre. Los recuerdos existen para enseñarte, no para encarcelarte. Sí, hubo personas importantes, sí, hubo momentos hermosos, sí, hubo sueños que no funcionaron. Pero eso no significa que lo mejor de tu vida ya pasó. A veces lo mejor llega después de tocar fondo, después de aprender a soltar. Después de entender que tu felicidad no puede depender de alguien más. Porque cuando finalmente dejas ir aquello que te estaba rompiendo, empiezas a recuperar espacio dentro de ti para nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas bendiciones. Y poco a poco vuelves a sentir ilusión, vuelves a sonreír sin forzarte. Vuelves a despertar con esperanza, vuelves a sentir que todavía hay razones para seguir adelante. Eso es lo hermoso de los nuevos comienzos. Nacen justamente en los momentos donde pensabas que todo había terminado. Mira la naturaleza. Después del invierno siempre vuelve la primavera. Después de la tormenta vuelve la calma. Y tu vida también tiene temporadas. Hay etapas difíciles, sí. Pero ninguna oscuridad dura para siempre. El problema es que muchas personas quieren sanar sin soltar. Quieren una nueva vida mientras siguen abrazando lo que las destruye. Y eso es imposible. Para construir algo nuevo primero, debes tener el valor de dejar atrás aquello que ya no puede acompañarte. Y aunque ahora te cueste creerlo, el dolor que hoy estás viviendo no será eterno. Vas a sanar. Vas a volver a sentir paz, vas a recuperar tu fuerza.
Vas a descubrir que la vida todavía tiene cosas hermosas preparadas para ti. Pero para llegar a esa nueva etapa necesitas confiar en que algunos finales no llegaron para acabar contigo, sino para abrirte la puerta hacia algo mucho mejor, porque soltar nunca será el final de tu historia. Muchas veces es exactamente el momento donde tu verdadera vida comienza. Hay momentos en la vida donde no entendemos nada. Oramos y el cielo parece guardar silencio. Luchamos y las puertas no se abren. Preguntamos, ¿por qué? Una y otra vez. Pero las respuestas nunca llegan cuando nosotros queremos. Y es ahí donde nace la batalla más grande del ser humano. Confiar en Dios cuando no entendemos el proceso. Porque cualquiera puede creer cuando todo va bien, pero confiar cuando hay dolor, cuando hay retrasos, cuando hay lágrimas y cuando el camino se oscurece, eso requiere fe verdadera. Hoy quiero decirte algo poderoso. Dios no perdió el control de tu vida. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Aunque ahora no lo entiendas, aunque hoy duela, aunque parezca injusto, Dios sigue trabajando en silencio. No cuestiones tanto el proceso. Hay bendiciones que solo nacen después de la espera. Hay puertas que Dios cerró porque no eran para ti. Y hay batallas que Él permitió porque estaban formando la persona que debías convertirte. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo está fuera de lugar. Caminamos con preguntas en el corazón, con incertidumbre en la mente y con miedo por dentro. Miramos a nuestro alrededor intentando entender por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunas personas se fueron, por qué las cosas no ocurrieron como lo planeamos. Y mientras tratamos de encontrar respuestas, olvidamos una verdad poderosa. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos el presente, pero Dios contempla el futuro completo. Nosotros vemos el dolor del momento, pero Dios ya vio la bendición que nacerá después de esa tormenta. Ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Queremos juzgar toda nuestra vida por un capítulo difícil, sin entender que la historia todavía no termina. Hay decisiones de Dios que en el momento parecen injustas. Hay caminos que no entendemos y procesos que nos hacen llorar. Pero el hecho de que no entiendas algo no significa que Dios se haya equivocado contigo. Él jamás pierde el control. Aunque tú no puedas ver la salida, Él ya preparó el camino. Aunque tú veas oscuridad, Dios ya vio la luz que aparecerá después. Muchas veces le pedimos a Dios cosas específicas y cuando no las recibimos pensamos que nos está ignorando. Pero ¿alguna vez pensaste que quizá Dios te estaba protegiendo? Tal vez esa puerta que no se abrió iba a llevarte al dolor. Tal vez esa relación que terminó iba a destruir tu paz. Tal vez ese retraso que tanto te desespera está evitando una tragedia que tú todavía no conoces. Nosotros solo vemos una pieza del rompecabezas, pero Dios observa la imagen completa. Por eso hay momentos donde lo único que podemos hacer es confiar. Porque la fe verdadera no nace cuando entiendes todo. La fe verdadera aparece cuando sigues creyendo aún sin respuestas. Hay personas que hoy están frustradas porque sienten que su vida no avanza. Ven a otros progresar, triunfar, alcanzar sueños, mientras ellos continúan esperando. Y la espera duele, claro que duele. Pero lo que no entiende es que Dios no está trabajando igual con todas las personas. Cada proceso tiene un tiempo distinto. Cada destino necesita una preparación diferente. Un árbol fuerte no crece en un día. Primero desarrolla raíces profundas debajo de la tierra, en silencio, donde nadie las ve. Y muchas veces Dios trabaja así contigo. Mientras piensas que nada está ocurriendo, Él está fortaleciendo áreas internas de tu vida. Está desarrollando paciencia, carácter, madurez y fe. Porque la bendición que viene requiere una versión más fuerte de ti. Si Dios te entregara todo demasiado rápido, quizá perderías aquello mismo que tanto pediste. Por eso no te desesperes cuando no entiendas el proceso.
Hay cosas que solo tendrán sentido con el tiempo. José no entendía por qué fue vendido por sus propios hermanos. No entendía por qué terminó en una prisión siendo inocente. Seguramente hubo noches donde lloró preguntándole a Dios por qué permitía tanto dolor. Pero años después descubrió que cada prueba era parte del camino que lo llevaría al lugar correcto. Y así sucede contigo. Tal vez hoy estás viviendo momentos que parecen injustos. Quizá te rompieron el corazón. Quizá perdiste algo importante. Quizá las cosas no salieron como soñabas. Pero Dios sigue viendo más allá de tu dolor actual. Él sabe exactamente hacia dónde te está guiando. A veces nosotros nos aferramos tanto a lo que queremos que no dejamos espacio para que Dios nos entregue algo mejor. Nos duele perder personas que jamás estaban destinadas a quedarse. Lloramos oportunidades que no eran para nosotros. Insistimos en puertas cerradas sin entender que Dios estaba diciendo: confía en mí, tengo algo diferente preparado para ti. Pero el problema es que queremos entender antes de confiar. Y Dios muchas veces pide lo contrario. Primero confía, después entenderás. No todo lo que sucede tiene explicación inmediata. Hay batallas cuyo propósito solo será revelado más adelante. Y aunque hoy no puedas verlo, Dios está acomodando cosas en silencio. Está moviendo personas, oportunidades y circunstancias a tu favor. Incluso en tus peores días, Dios sigue trabajando. Cuando tú duermes preocupado, Él sigue obrando. Cuando tú lloras en silencio, Él sigue escuchando. Cuando piensas que todo terminó, Dios todavía está escribiendo tu historia. Nunca olvides eso. El enemigo más grande de la fe es querer controlarlo todo. Queremos saber cómo ocurrirá, cuándo ocurrirá y de qué manera llegará la respuesta. Pero Dios no necesita darte todos los detalles para demostrarte que tiene el control. A veces Él solo quiere que descanses en su dirección. Sí, habrá días donde no entenderás nada. Habrá momentos donde sentirás que las fuerzas se terminan. Pero incluso ahí, Dios seguirá sosteniéndote aunque no puedas verlo. Porque Dios trabaja más allá de lo visible. Él puede abrir caminos donde no existen. Puede restaurar lo que parecía perdido. Puede convertir lágrimas en testimonios. Puede transformar el dolor en propósito. Y algún día mirarás hacia atrás y entenderás que aquello que tanto cuestionaste también formaba parte del plan. Entonces descubrirás que Dios nunca te abandonó. Nunca llegó tarde. Nunca perdió el control. Simplemente veía algo que tú todavía no podías ver. Hay temporadas en la vida donde el silencio duele más que cualquier otra cosa. Momentos donde oras con todas tus fuerzas, pero parece que el cielo no responde. Hablas con Dios entre lágrimas. Buscas señales, esperas un milagro y lo único que encuentras es silencio. Y en medio de esa espera, el corazón comienza a llenarse de preguntas. ¿Dios me escuchará? ¿Se olvidó de mí? ¿Por qué guarda silencio cuando más lo necesito? Pero debes entender algo poderoso. El silencio de Dios no significa abandono. Muchas veces creemos que Dios solo está presente cuando vemos respuestas rápidas, puertas abiertas o milagros inmediatos. Pensamos que si todo sale bien, entonces Dios está con nosotros. Pero cuando llegan los días difíciles y no vemos cambios, comenzamos a sentirnos solos. Sin embargo, Dios también trabaja en silencio. Hay procesos que ocurren lejos de nuestros ojos. Un agricultor planta una semilla debajo de la tierra y durante mucho tiempo no ve absolutamente nada. Desde afuera parece que no ocurre nada importante. Pero debajo de la superficie, la semilla está desarrollando raíces, está preparándose para crecer. El silencio no significa muerte, significa preparación. Y muchas veces Dios hace exactamente eso contigo. Aunque tú no veas movimiento, Él sigue obrando. Aunque tú no escuches respuestas, Él sigue trabajando. Aunque tú sientas vacío, Él sigue cerca. El problema es
que queremos respuestas inmediatas en una temporada donde Dios está construyendo algo profundo dentro de nosotros. Y las obras más grandes de Dios casi siempre comienzan en silencio. Hay personas que abandonan la fe porque no soportan esperar. Quieren que todo ocurra rápido. Quieren entenderlo todo ahora mismo. Pero Dios no siempre actúa según nuestro reloj. Él conoce el tiempo perfecto para cada cosa. A veces el silencio de Dios está desarrollando paciencia en tu vida. Porque hay bendiciones que no podrías sostener con la mentalidad que tienes hoy. Hay puertas que todavía no pueden abrirse porque primero necesitas crecer emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Sí, aunque no lo notes, Dios está formando una versión más fuerte de ti durante la espera. El silencio también revela lo que realmente hay dentro de nosotros. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando el milagro tarda, cuando la respuesta no llega y cuando la noche parece eterna, ahí es donde la fe verdadera se pone a prueba. Porque confiar en Dios cuando entiendes todo no requiere mucha fe. Pero seguir creyendo cuando no escuchas nada, eso sí transforma el corazón. Muchos personajes de la Biblia vivieron temporadas de silencio. José pasó años esperando entender por qué sufría tanto. David fue ungido como rey, pero tuvo que atravesar persecución y dolor antes de llegar al palacio. Abraham recibió promesas de Dios y luego esperó años para verlas cumplidas. Imagínate cuántas veces ellos también sintieron silencio. Sin embargo, Dios jamás los abandonó y eso mismo ocurre contigo. Aunque hoy sientas que nadie entiende tu dolor, aunque parezca que el cielo está callado, Dios sigue caminando contigo. El hecho de que Él permanezca en silencio no significa que dejó de amar. A veces Dios guarda silencio porque quiere enseñarte a depender más de su presencia que de las señales visibles. Hay personas que solo buscan a Dios cuando necesitan algo urgente. Pero el silencio muchas veces purifica las intenciones del corazón. En la espera aprendes a buscarlo, no solo por lo que puede darte, sino por quien Él es. Y, aunque duela aceptarlo, algunas de las etapas más importantes de crecimiento espiritual nacen en temporadas silenciosas, porque es en el silencio donde descubres cuánto has madurado. Es en el silencio donde aprendes a caminar por fe y no por emociones. Es en el silencio donde Dios fortalece tu interior. Quizás hoy estás pasando por una batalla difícil. Tal vez has orado durante meses por la misma situación y todavía no ves cambios. Quizás estás cansado de esperar respuestas. Pero no confundas el silencio de Dios con ausencia. Dios no te abandonó. Él ve tus lágrimas, escucha cada oración, conoce cada pensamiento que guardas en silencio. Y aunque no responda de inmediato, eso no significa que esté ignorándote. Muchas veces Dios está acomodando cosas que tú todavía no puedes comprender. Está moviendo circunstancias, preparando personas, cerrando caminos equivocados y alineando oportunidades que llegarán en el momento correcto. Pero mientras tanto, Él quiere enseñarte a confiar incluso cuando no puedes ver nada. Esa es una de las pruebas más difíciles de la vida. Seguir creyendo en medio del silencio, porque el silencio puede hacerte pensar que estás solo. Puede llenarte de miedo y hacerte dudar de todo. Pero no olvides esto. Dios ha estado contigo incluso en los días donde tú pensaste que no estaba. Mira tu vida. Ya sobreviviste momentos que creías imposibles. Ya superaste temporadas donde pensabas que no resistirías más. Y aunque en ese tiempo tampoco entendías nada, Dios nunca dejó de sostenerte. Él tampoco te soltará ahora. Hay milagros que están creciendo en silencio. Hay respuestas que vienen en camino. Hay procesos que todavía no entiendes, pero que un día tendrán sentido. Y cuando finalmente llegue el momento correcto, mirarás hacia atrás y descubrirás que el silencio también era parte del plan. Entonces entenderás que Dios no estaba ausente.
estaba trabajando en lugares donde tus ojos no podían ver. Por eso no te rindas durante la espera. No abandones tu fe por una temporada silenciosa. No permitas que la desesperación te haga creer que Dios se olvidó de ti. Porque incluso cuando el cielo parece callado, Dios sigue escribiendo tu historia. Y el mismo Dios que hoy guarda silencio será el mismo que mañana sorprenderá tu vida de una manera que jamás imaginaste. Nadie disfruta las pruebas. Nadie le pide a Dios pasar por noches difíciles, lágrimas silenciosas o momentos donde el alma se siente cansada. Todos quisiéramos vivir una vida tranquila, sin dolor, sin pérdidas y sin batallas. Pero aunque no nos guste aceptarlo, muchas de las transformaciones más grandes de nuestra vida nacen precisamente en los momentos más difíciles, porque Dios usa las pruebas para formarte. Lo que hoy te duele no siempre llegó para destruirte. Muchas veces llegó para cambiarte, fortalecer tu carácter y prepararte para algo más grande de lo que imaginas. El problema es que nosotros vemos las pruebas como castigo, mientras Dios muchas veces las usa como entrenamiento. Queremos escapar del proceso sin entender que hay lecciones que solo pueden aprenderse en medio de la dificultad. El oro necesita fuego para ser purificado. Y de la misma manera, hay áreas de tu vida que solo serán fortalecidas a través de la presión. Las pruebas revelan quién realmente eres cuando todo se derrumba. Mientras todo va bien, cualquiera puede sonreír, tener fe y sentirse fuerte. Pero cuando llegan los días oscuros, cuando aparecen las decepciones, cuando las puertas se cierran y cuando el dolor toca el corazón, ahí se revela lo que existe dentro de una persona. Y muchas veces Dios permite ciertas batallas porque quiere desarrollar una fuerza que todavía no conoces. Hay personas que hoy son fuertes porque un día estuvieron completamente rotas. Hay personas que ahora ayudan a otros porque antes caminaron por el mismo dolor. Y aunque jamás habrían elegido pasar por esas pruebas, descubrieron que el sufrimiento también tenía propósito. Piensa por un momento en todo lo que has superado hasta hoy. Hubo temporadas donde pensaste que no resistirías más, días donde las lágrimas parecían interminables, momentos donde sentiste miedo, ansiedad y cansancio. Sin embargo, aquí estás. Tal vez más herido, pero también más fuerte, más sabio, más consciente de lo que realmente importa. Eso también es parte del trabajo de Dios en tu vida. Las pruebas cambian tu perspectiva. Te enseñan a valorar cosas que antes ignorabas. Te muestran quién realmente está contigo. Y muchas veces te acercan más a Dios de lo que lo habías estado en años. Porque cuando todo va bien, el ser humano suele confiar demasiado en sí mismo. Pero las pruebas nos recuerdan que necesitamos a Dios. Hay batallas que llegan para romper el orgullo. Hay procesos que llegan para enseñarte humildad. Hay momentos difíciles que llegan para enseñarte paciencia. Aunque el proceso duela, el resultado puede transformar completamente tu vida. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Desde la perspectiva humana, parecía que Dios lo había abandonado. Pero cada prueba estaba formando al hombre que un día gobernaría Egipto. David pasó años huyendo, luchando y enfrentando persecución antes de convertirse en rey. Moisés atravesó el desierto. Job perdió casi todo. Ninguno entendía completamente el proceso mientras lo vivía. Pero después descubrieron que Dios estaba formando algo mucho más grande dentro de ellos. Y así también ocurre contigo. Tal vez hoy no entiendes por qué estás enfrentando ciertas batallas. Quizá te preguntas por qué Dios permitió ese dolor, esa pérdida o esa decepción. Pero aunque hoy no puedas verlo, Dios todavía está trabajando en ti. Hay fortalezas que solo nacen en la dificultad. Una persona que nunca enfrentó problema muchas veces no sabe cuánto puede resistir. Pero cuando atraviesas tormentas y sobrevives,
Descubres capacidades que jamás imaginaste tener. Las pruebas también te enseñan a depender menos de las emociones y más de la fe. Porque habrá días donde no sentirás ganas de continuar, pero seguirás avanzando. Habrá momentos donde todo parecerá oscuro, pero aún así decidirás confiar. Eso produce madurez. Dios no solo está interesado en darte bendiciones, también está interesado en formar tu carácter. Porque de nada sirve recibir grandes cosas si internamente no estás preparado para sostenerlas. Muchas veces pedimos éxito, pero no pedimos sabiduría. Pedimos puertas abiertas, pero no pedimos madurez. Pedimos bendiciones rápidas, pero no queremos procesos. Sin embargo, Dios sabe que algunas cosas requieren preparación. Y aunque las pruebas son incómodas, muchas veces son necesarias. Hay personas que cambiaron completamente después de una crisis. Descubrieron su propósito después de tocar fondo. Encontraron fortaleza después del dolor. Y aunque jamás agradecerían el sufrimiento en sí, reconocen que esas experiencias los transformaron profundamente. Porque el dolor tiene una manera extraña de despertar áreas dormidas dentro del ser humano. Las pruebas también eliminan cosas que ya no sirven para tu vida. Durante los momentos difíciles descubres relaciones falsas, prioridades equivocadas y caminos que necesitaban cambiar. Dios a veces permite sacudidas porque hay cosas que deben salir de tu vida antes de llevarte al siguiente nivel. Aunque al principio no entiendas por qué todo se mueve, después descubrirás que algunas pérdidas eran necesarias para tu crecimiento. Pero debes recordar algo importante. Las pruebas no duran para siempre. Ninguna tormenta es eterna. El proceso que hoy atraviesas también terminará. Y cuando mires hacia atrás, verás que no eras la misma persona antes de pasar por esa batalla. Serás más fuerte, más sabio, más humilde, más consciente de la presencia de Dios. Entonces entenderás que Dios nunca quiso destruirte con la prueba. Quería formarte, porque hay destinos que solo pueden alcanzarse después de atravesar fuego. Hay bendiciones que requieren preparación. Hay versiones de ti que solo pueden nacer después del dolor. Por eso no te rindas en medio del proceso. Aunque hoy no entiendas todo, Dios sigue trabajando. Aunque la prueba sea difícil, Él sigue moldeando tu vida. Aunque el camino parezca pesado, Dios todavía tiene propósito para ti y un día descubrirás que aquello que casi te rompe terminó convirtiéndote en una persona mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginaste. Una de las cargas más pesadas que puede llevar un ser humano es querer controlar absolutamente todo. Queremos controlar el futuro, las personas, las situaciones, los resultados y hasta el tiempo en que las cosas deben ocurrir. Nos desesperamos cuando algo sale diferente a lo planeado. Nos llenamos de ansiedad cuando no tenemos respuestas inmediatas. Y muchas veces vivimos agotados porque intentamos sostener cosas que nunca estuvieron en nuestras manos. Pero hay una verdad que necesitas entender. No naciste para controlar todo. Hay batallas que solo Dios puede manejar. Muchas personas viven en constante preocupación porque sienten que si no controlan cada detalle, todo se derrumbará. Revisan una y otra vez los problemas en su mente, imaginan escenarios negativos, intentan encontrar soluciones para todo y terminan atrapadas en un cansancio emocional que consume su paz. Y lo más triste es que, mientras intentan controlar todo, dejan de disfrutar la vida. El problema del control es que nace del miedo. Queremos controlar porque tenemos miedo de sufrir, miedo de perder, miedo de equivocarnos, miedo de que las cosas no salgan como esperamos. Entonces comenzamos a apretar más fuerte aquello que creemos necesario mantener bajo nuestro dominio. Pero mientras más intentas controlar algo, más ansiedad produces dentro de ti. Hay personas que quieren controlar el amor de otros. Quieren decidir quién se queda y quién se va.
intentan forzar relaciones, conversaciones y sentimientos, pero no puedes obligar a nadie a permanecer en tu vida. Otros quieren controlar el tiempo de Dios, quieren respuestas rápidas, milagros inmediatos y soluciones instantáneas. Y cuando las cosas tardan más de lo esperado, se frustran, se llenan de dudas y comienzan a desesperarse. Pero Dios no trabaja bajo presión humana. Él no necesita correr para cumplir su propósito en tu vida. Aunque tú te sientas desesperado, Dios sigue teniendo el control completo de la situación. Y muchas veces la razón por la que vivimos agotados es porque intentamos ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Tú no puedes controlar el mañana. No puedes controlar todas las decisiones de las personas. No puedes evitar cada problema. No puedes cambiar el pasado. Entonces, ¿por qué sigues cargando un peso que no fue diseñado para tus hombros? Hay una diferencia enorme entre ser responsable y querer controlarlo todo. Ser responsable significa hacer tu parte con sabiduría. Pero querer controlarlo todo significa intentar manejar cosas que están fuera de tu alcance. Cuando haces eso, pierdes paz. Muchas veces Dios permite temporadas de incertidumbre precisamente para enseñarte a soltar el control. Porque mientras dependas únicamente de tu lógica y tus propias fuerzas, nunca aprenderás a descansar verdaderamente en Él. La fe no funciona cuando tienes todas las respuestas. La fe comienza cuando decides confiar incluso sin entender completamente el camino. Eso es lo difícil, porque el ser humano quiere seguridad absoluta antes de avanzar. Queremos garantías, queremos saber exactamente cómo terminará la historia. Queremos entender cada paso antes de caminar, pero Dios muchas veces solo muestra el siguiente paso, no el camino completo. ¿Por qué? Porque quiere enseñarte dependencia. Si supieras todo lo que va a pasar en tu vida, probablemente nunca desarrollarías confianza en Dios. Te apoyarías únicamente en tu propio entendimiento. Pero hay momentos donde el único camino posible es rendirte y decir: Dios, no entiendo esto, pero confío en ti. Y aunque parezca sencillo decirlo, rendir el control requiere humildad, porque admitir que no puedes manejar todo hiere el orgullo humano. Nos gusta sentir que tenemos el control de la situación. Nos gusta pensar que podemos resolver todo solos. Pero tarde o temprano la vida nos demuestra que hay cosas demasiado grandes para nuestras fuerzas. Hay heridas que no puedes sanar, solo hay puertas que tú no puedes abrir. Hay personas que tú no puedes cambiar, hay situaciones que solo Dios puede resolver. Mientras más rápido entiendas eso, más paz tendrás. Muchas personas están agotadas mentalmente porque viven peleando batallas imaginarias en su cabeza. Piensan demasiado, analizan demasiado y se preocupan demasiado por cosas que ni siquiera han ocurrido. El deseo de control roba el presente. Mientras intentas controlar el futuro, pierdes la tranquilidad del hoy. Mientras intentas resolver todo de inmediato, tu mente nunca descansa. Pero Dios nunca quiso que vivieras así. Él quiere que hagas tu parte, sí, pero también quiere que aprendas a confiar en lo que Él está haciendo detrás de escena. Porque incluso cuando tú no entiendes el proceso, Dios sigue obrando. A veces cerrarás puertas que Dios quería abrir y otras veces insistirás en caminos que Él está tratando de bloquear para protegerte. Por eso debes aprender a soltar. Soltar no significa rendirse. Significa reconocer que hay cosas que ya no puedes controlar y entregarlas en las manos correctas. Hay una paz especial que llega cuando finalmente entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. No necesitas controlar cada detalle para que Dios cumpla su propósito contigo. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de pelear contra todo. Y sí, habrá momentos donde sentirás miedo. Habrá días donde no entenderás lo que está ocurriendo. Pero incluso ahí,
Dios seguirá guiando tus pasos, aunque tú no puedas verlo. Piensa en un niño pequeño caminando junto a su padre. El niño no conoce el camino completo, no sabe qué peligros existen adelante, ni entiende todas las decisiones del adulto, pero sigue caminando porque confía en quien lo lleva de la mano. Así debería ser tu relación con Dios. No necesitas entenderlo todo, no necesitas controlar todo, no necesitas resolver todo solo. A veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar y confiar en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Porque mientras tú luchas desesperadamente por controlar cada detalle, Dios ya está viendo el resultado final, y cuando finalmente aprendes a soltar el control, descubres algo poderoso. Dios siempre hace un mejor trabajo que nosotros manejando nuestra vida. Hay dolores que en el momento parecen imposibles de entender, situaciones que rompen el corazón, noches donde las lágrimas no se detienen y preguntas que permanecen sin respuesta. Todos, en algún punto de la vida, atravesamos momentos donde sentimos que nada tiene sentido. Nos preguntamos por qué Dios permitió ciertas pérdidas, por qué algunas personas se fueron, por qué ciertos sueños se rompieron o por qué tuvimos que vivir experiencias tan difíciles. Y cuando el dolor es reciente, es casi imposible imaginar que algún día todo eso tendrá un propósito. Pero aunque hoy no puedas verlo, llegará el día en que entenderás que incluso las heridas formaban parte del camino, porque lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. El problema es que queremos comprender el propósito mientras todavía estamos sangrando. Queremos respuestas inmediatas en medio de la tormenta, pero muchas veces la vida solo se entiende mirando hacia atrás. Hay experiencias que al principio parecen destruirte, pero con el tiempo descubres que también estaban transformándote. Piensa en cuántas cosas alguna vez te rompieron el corazón y hoy ya no tienen el mismo poder sobre ti. Personas por las que lloraste, oportunidades que creías indispensables, caminos que parecían perfectos y que al final terminaron alejándose de tu vida. En ese momento sufriste muchísimo. Tal vez pensaste que nunca te recuperarías. Pero ahora puedes mirar atrás y entender que algunas de esas pérdidas en realidad fueron protección. Eso pasa muchas veces con Dios. En el presente solo vemos el dolor, pero más adelante entendemos el propósito. José no entendía por qué sus propios hermanos lo traicionaron. No entendía por qué terminó lejos de su familia, ni por qué pasó años sufriendo injustamente. Seguramente hubo momentos donde sintió tristeza, confusión y soledad. Pero años después descubrió que cada proceso lo estaba llevando exactamente al lugar donde debía estar. Y así también sucede contigo. Hay situaciones que hoy te duelen porque todavía estás viendo solo una parte de la historia. Pero Dios ya conoce el final completo. A veces una puerta cerrada te salva de un lugar donde no debías permanecer. A veces una despedida evita un daño mayor. A veces un retraso está preparando algo mejor de lo que imaginabas. Pero mientras estás en medio del dolor, no es fácil entenderlo. El sufrimiento tiene una manera extraña de nublar nuestra visión. Cuando el corazón está herido, pensamos que todo terminó. Creemos que nunca volveremos a sonreír igual. Sentimos que la vida perdió color. Y aunque esas emociones son reales, también son temporales. Porque el dolor cambia, lo que hoy te rompe, mañana puede convertirse en la razón de tu fortaleza. Muchas personas descubrieron su propósito después de atravesar momentos difíciles. Hay quienes aprendieron a valorar la vida después de una pérdida. Otros encontraron a Dios en medio de la desesperación. Y algunos desarrollaron una fortaleza increíble. Precisamente porque tuvieron que sobrevivir etapas muy duras. Eso no significa que el dolor sea agradable. Claro que no. Nadie disfruta sufrir, pero sí significa que Dios puede sacar algo bueno incluso de las experiencias más difíciles. Hay heridas que desarrollan compasión
Hay batallas que producen madurez. Hay lágrimas que transforman el corazón, aunque hoy no entiendas por qué estás viviendo ciertas cosas, eso no significa que tu dolor sea inútil. Muchas veces Dios usa temporadas difíciles para cambiar nuestra dirección. Hay personas que jamás habrían salido de ciertos lugares si el dolor no las hubiera obligado a moverse. Hay relaciones que nunca habrían terminado si no hubiera aparecido una crisis. Y aunque en el momento todo parecía una tragedia, más adelante descubrieron que era necesario para crecer. El problema es que nosotros queremos evitar cualquier tipo de sufrimiento. Queremos caminos fáciles, respuestas rápidas y procesos cómodos. Pero algunas de las transformaciones más profundas de la vida nacen precisamente en los momentos más difíciles, porque el dolor revela cosas. Revela quién realmente está contigo. Revela cuánta fe tienes. Revela áreas que necesitan sanar. Y muchas veces revela la fuerza que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Hay personas que hoy son increíblemente fuertes porque un día estuvieron completamente rotas. Aprendieron a levantarse después de caer. Aprendieron a confiar después de ser decepcionadas. Aprendieron a seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Y aunque jamás habrían elegido pasar por esas pruebas, ahora entienden que esas experiencias también las formaron. Tal vez hoy tú todavía estás en medio del proceso. Quizá todavía no puedes ver el propósito. Quizá el dolor sigue siendo reciente y las respuestas aún no llegan. Pero no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Porque el panorama cambiará. Lo que hoy parece el final puede serse el comienzo de algo completamente nuevo. Muchas veces Dios elimina cosas de nuestra vida no para castigarnos, sino para prepararnos. Pero nosotros lloramos lo que perdimos sin imaginar lo que viene más adelante. Hay bendiciones que nunca habrían llegado si ciertas puertas no se cerraban primero. Y aunque ahora mismo te cueste creerlo, un día mirarás hacia atrás y entenderás muchas cosas que hoy parecen confusas. Entenderás por qué algunas personas tuvieron que irse. Entenderás por qué ciertos planes no funcionaron. Entenderás por qué Dios permitió algunas batallas. Y quizá hasta agradecerás por cosas que antes te hicieron llorar, porque el tiempo revela lo que el dolor no deja ver. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Incluso las temporadas más oscuras pueden convertirse en herramientas para tu crecimiento. Lo que hoy parece caos puede estar acomodando tu destino de una manera que todavía no comprendes. Por eso no te rindas en medio del proceso, no concluyas tu historia en un capítulo doloroso. No pienses que todo terminó solo porque hoy estás sufriendo. No pierdas la fe por una temporada difícil. El dolor no durará para siempre. Y cuando finalmente llegues al otro lado de esta batalla, descubrirás algo poderoso. Aquello que tanto te lastimó también estaba construyendo una versión más fuerte, más sabia y más madura de ti. Entonces entenderás que Dios nunca perdió el control. Nunca dejó de acompañarte. Nunca permitió tu dolor sin propósito. Simplemente estaba preparando algo que en ese momento tus ojos todavía no podían comprender. Y lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es esperar. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y milagros instantáneos. Vivimos en un mundo donde todo ocurre deprisa. Y sin darnos cuenta, comenzamos a pensar que Dios también debe actuar según nuestro reloj. Pero hay algo que necesitas recordar hoy. Dios nunca llega tarde. Aunque tú sientas desesperación, aunque pienses que el tiempo se está acabando y aunque todo parezca detenido, Dios sigue teniendo el control absoluto de tu vida. El problema es que muchas veces confundimos demora con abandono. Cuando las cosas no suceden en el momento que queremos, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Empezamos a llenarnos de ansiedad,
miedo y frustración. Miramos a otros avanzar mientras nosotros seguimos esperando. Y en medio de esa espera, el corazón se cansa. Tal vez llevas mucho tiempo orando por la misma situación. Quizás has esperado una oportunidad, una respuesta, una sanidad o un cambio que todavía no llega. Y mientras el tiempo pasa, comienzas a preguntarte, ¿hasta cuándo, Dios? Pero aunque no lo entiendas ahora, Dios jamás llega tarde. Él trabaja en el momento perfecto.